A las ferias de doña Lidia Cortés le debemos muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la difusión del yacón en toda la ciudad, el conocimiento de muchas frutas nativas como la pitahaya y el sanqui, la introducción en el mercado de la quinoa de colores y, en fin, para no extender mucho la lista, recientemente el ajonjolí negro, el cuyuro y el mijo. Pues bien, la Feria de la Peruanidad de doña Lidia Cortés amplía su cuota de aportes a la recuperación de alimentos tradicionales con la achira. ¿Qué es la achira? Es una planta del Perú prehispánico, una raíz de muy agradable sabor que se puede comer sancochada, asada o guatiada, es decir, cocida, como se hace la pachamanca. Para el doctor Fernando Cabieses, aparte de su consumo directo, de su harina puede hacerse alimentos de muy fácil digestión para los niños y los adultos mayores. Para el nutricionista Sacha Barrio, formó parte del desarrollo de Caral junto a la anchoveta y la quinoa. Para el periodista y poeta Pedro Escribano, jefe de la sección cultural del diario La República, era en su natal Acarí un manjar insustituible con su queso cachipa, tal como también aparece en algunos libros de Gregorio Martínez. Los arqueólogos han encontrado cerámicos, incluso con dibujos de la achira, tumbas con rizoma de la achira, y todo indica que la achira es un alimento que viene desde lejos y que de repente los peruanos de hoy en día lo hemos dejado, lo hemos olvidado, ¿no? Pero miren, es un trozo hermoso. Yo cuando era niño solía comer con queso, ese queso cachipa, ese queso bien artesanal y con café con leche, ¿no? Era el pan nuestro de cada día. Pero doña Lidia Cortés no solo ha traído achira, también ha traído pituca, que por supuesto no es ninguna jovencita de la sociedad limeña, sino una tuberosa muy parecida a la papa. La pituca lo utilizamos en la comida, sancochando con el pescado asadito y la pituca. En vez de plátano lo cocinamos la pituca para poder comer con eso. La pituca también se come como guisito, con carnecito del monte y como guisito, así lo comemos la pituca. ¿Y cómo se cultiva? Lo cultivamos igual que yuca. Su raíz nomás lo sembramos hay de 3 meses y de 6 meses la pituca. ¿Qué significa ser de 3 meses? De 3 mesinas. De 3 mesinas son para cosechar en 3 meses. Los más chiquitos, pero la pituca grande cosecha en 6 meses. El médico nazqueño Manasés Fernández Lancho, que trabajó en Chanchamayo, publicó muchos trabajos acerca de la pituca, especialmente la obra La importancia de la pituca en la alimentación humana, donde sostenía la posibilidad de hacer pan de harina de pituca. ¿Alguna vez han hecho también pan de pituca? Sí lo he hecho. Lo hacemos pan de pituca. Lo machacamos, lo cocinamos, lo machacamos en batán, que decimos de la selva, batán. Machacado como tacacho, lo hacemos así. Otro producto que trae la Feria de la Peruanidad es la arracacha, un poco más conocida. Es también un alimento del Perú prehispánico. María Teresa Valencia ha escrito en el diario El Comercio que tiene un contenido muy alto de beta-caroteno contenida en la vitamina A y es más rica en calcio que la papa y tiene mucho más hierro. Eso lo cocinamos también. Es un poco moradito su carnecito. Ya lo cocinamos, igual que pituca lo cocinamos en media hora y ya está listo. ¿Cómo se cultiva? Igual que pituca, lo cultivamos en su raíz y crece así como yuca también. En una soguita, cuando está ya listo sale su puntita para sacar de ahí nomás. ¿Y con qué lo comen? Lo comemos con pescado ahumado, lo comemos con carne del monte, todo eso. ¿Se consume mucho? Sí, también hacemos como un jugo.
jugo. Jugo de sachapapa, juguito. ¿La sachapapa es un pariente de la papa? Sí, igual que camote. Estos y muchos otros productos peruanos como la sachapapa y el ají charapita podrá descubrir estas fiestas patrias en la Feria de la Peruanidad en el Campo de Marte. Disfrútelos y difúndalos para evitar su desaparición, como se ha logrado con tantos otros como el yacón, el sachatomate, entre otros. Este guairapapa es colgado de un árbol, por eso le llaman papa del aire, del viento. Esto no produce debajo de la tierra y esto se produce en la selva. Muy poco conocido este guairapapa. Lo consumen como sancochado y acompañando con todos los, puede ser con guiso, o bien puede ser con frituras también, o bien puede ser con pescado sancochado, o bien con pollo sancochado, se puede acompañar. Y esto en ayunas es muy bueno para la gastritis, para las úlceras, porque tiene bastante almidón. Otra de las tradiciones instalada ya en el calendario del mes de julio es la Feria Internacional del Libro de Lima, que ha llegado a su 18ª edición con la presencia en nuestra ciudad de importantes escritores de América Latina, como por ejemplo Sergio Ramírez, quien fue uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional que luchó contra la dictadura de Somoza. Fue incluso vicepresidente de la República, pero también un muy importante escritor que ha venido a Lima para presentar su libro Flores Oscuras. Sergio Ramírez es uno de los más importantes escritores de América Latina y ha venido a Lima para presentar su nueva novela Flores Oscuras. ¿A qué se parece más, al pasillo o al bolero este libro? Un libro que todavía no hemos leído y por eso le hago la pregunta. Entre el pasillo y el bolero es que parte de la cultura popular, parte de mi propia vida. Existe mi propio lenguaje de escritor y siempre a un escritor latinoamericano la música popular le es muy importante, es una influencia constante, ¿no? De manera que uno de los 12 cuentos de este libro tiene el nombre de un bolero, que es Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en este caso, a propósito de soledad y a propósito de flores negras, a propósito de distancias, ¿el cuento y sus cuentos en general tienen algo de eso? Y en un libro de cuentos como este, Flores Oscuras, lo que hay son personajes marginales, sencillos. Los personajes que hay en los cuentos no son grandes figuras públicas, sino que son personas comunes y corrientes, alumbradas a veces por la desgracia, por el infortunio, porque les ha ocurrido algo muy singular y por eso es que a veces salen en los periódicos, pero salen sobre todo en las páginas policíacas, como víctimas, como victimarios, y luego vuelven a la oscuridad. Viene una revolución como la ocurrió en Nicaragua y entonces un humilde panadero se convierte en héroe en uno de los cuentos que se llama Las Alas de la Gloria. Participa en la toma del Palacio Nacional, el famoso hecho histórico que precedió a la revolución, y luego muchos años después, ya cuando él tiene más de 50 años, es asesinado en una cantina por un jovencito que no sabe ni quién es, en un pleito de borracho, porque este niño no sabe ya quiénes fueron los héroes, qué cosa fue la historia, qué es lo que pasó en Nicaragua en aquel entonces. Y por eso el cuento se llama Las Alas de la Gloria, porque como nos representan a la gloria alada, a veces toca con un leve roce a los humildes, pero ese es un instante de sus vidas nada más para despeñarse en ese final trágico que tiene, que es el de su asesinato. Eso quiere decir además que también sus cuentos y su producción literaria es un ir y venir entre la ficción y la realidad.
Sí, yo creo que una verdadera pieza literaria se consigue cuando está soldada a la realidad con la imaginación y luego está pulida de manera como una pieza metálica que ya no es posible ver dónde está esa soldadura. La ficción se ha fundido con la realidad, se ha unido con la realidad, ya no se puede saber qué es falso y qué es real. Desde luego que las historias yo las tomo de mi entorno, a veces de un periódico, de la página roja de un periódico, saco las notas periodísticas que tienen muy pocas líneas, muy pocas palabras, pero yo las recorto, las guardo y sé que alguna vez allí voy a encontrar una historia, como esta del asesinato que está narrado en el cuento Las alas de la gloria, o otro cuento que se llama La puerta falsa, que es la historia de un boxeador telonero de segunda, que se gana la vida en las peleas de fondo y un día logra subir al ring del Staples Center en Los Ángeles y eso que parecería su gloria es el fin de su propia desgracia, es el comienzo de su propia desgracia en el cuento, ¿no? Usted ha mencionado la revolución y me gustaría saber qué piensa del camino que ha seguido esa gesta que ustedes crearon y condujeron, y si es que alguna vez se imaginaron estos resultados. Bueno, la revolución es un hecho del pasado. Hace poco se ha celebrado el 34 aniversario de la revolución. Yo creo que fue una gesta muy hermosa, de mucho sacrificio, de entrega juvenil. Fue un tiempo en que los jóvenes de Nicaragua tenían una causa por la que vivir, por la que lucharon, por la que muchos murieron. Pero las revoluciones no son eternas, las revoluciones son un momento de explosión en los países, de esta concentración de ideales, de aspiraciones. Y si alguien piensa que una revolución tiene éxito porque se queda en el poder para siempre, o que alguien que luchó en las filas de la revolución logra quedarse para siempre en el poder, eso para mí no es un triunfo, sino que es una derrota, porque el autoritarismo, la permanencia en el poder, convertir en el poder en un fin por sí mismo, contradice todo lo que han sido los ideales de una revolución. No en vano se ha dicho por ahí que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y quedarse en el poder todo el tiempo sin querer bajarse de la silla presidencial termina de rematar esa obra, ¿no? Por lo que me dice, tengo la impresión que eso no da ni siquiera para hacer una buena literatura. Pues cómo no, es decir, lo que pasa es que tanto se ha hablado de los dictadores, de los caudillos, de los autócratas en América Latina, que parecería que ese es un tema ya agotado, la famosa novela del dictador. Pero si uno busca ángulos en estas historias de lo trágico que llegan a ser, se da cuenta que sí, hay espacio en donde introducirse como escritor. Hoy en Nicaragua toda esta historia de los chinos que vienen a hacer un gran canal por Nicaragua para gastar 45.000 millones de dólares, a mí me parece novelesco. Y me parece que allí hay el comienzo ya de lo que puede llegar a parecer a mí, llegar a ser para mí una novela que encarne lo que ha sido esta fijación de Nicaragua, del país, alrededor de un canal que va a resolver todos los problemas, que nos va a hacer ricos a todos, que va a traer trabajo, bienestar, que va a transformar a Nicaragua. Y eso lo estamos soñando generación tras generación desde que llegó Colón. ¿Cuál es el Producto Bruto Interno para que lo puedan comprar barato? El Producto Interno Bruto de Nicaragua son 8.000 millones de dólares al año. Quiere decir que la construcción del canal costaría 5 años de Producto Interno Bruto. Sería todo el sudor, el trabajo, los servicios, las exportaciones, la circulación monetaria de Nicaragua por 5 años. Es lamentable, pero le están dando material para que usted tenga más literatura. Bueno, la vida así es, ¿no? El escritor no desea las situaciones, se le presentan, las aprovecha y todo es capaz de entrar en la novela. Y para mí, como
te decía, aquí hay un gran tema, ¿no? Un gran tema que la vida me está ofreciendo, y esta repetición viciosa del canal en la historia de Nicaragua es ya de por sí una novela. Y finalmente, ¿qué está haciendo, qué está escribiendo, qué está produciendo después de Flores Oscuras? Bueno, en cuanto llegue a Nicaragua tengo que reemprender la novela que ya había empezado, pero lo que pasa es que cuando uno se ausenta mucho tiempo, tiene que empezar de cero. Tiene que empezar a leer de la primera línea que ha escrito y a ver cómo va la cosa. No es decir, aquí quedé y aquí sigo. Entonces voy a intentar ahora empezar de nuevo. ¿Y cómo trabaja? Bueno, en las mañanas yo me encierro a las 8 de la mañana a escribir en Managua y no me levanto hasta la 1 del día, a la hora del almuerzo, así que yo tengo 5 horas de trabajo continuos, en soledad, como que yo fuera un mecanógrafo cualquiera, tecleando en la computadora. Y el día que no puedo imaginar, porque no todos los días uno está para inventar, entonces corrijo lo que tengo escrito, pero lo que no hago es salirme de mi encierro. O sea que estos viajes le quitan justamente ese placer. Bueno, no me lo quitan, me lo dan, porque también promover un libro es parte de la escritura, ¿no? Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final del programa.